También hubo una persona, ujú, también que tenía 21 alumnos, o sea, 21 personas en la reunión pasada y nomás tuve 17 respuestas. Ok. Espero que hoy tengan, tengan, ¿cómo se dice? Su tabla periódica, su calculadora científica y dónde rayar. Eso espero. Porque vamos a hacer unos cálculos. Uno lo vamos a hacer entre todos y otro va a ser más que lo hagan ustedes. Como me dicen, ya lo estuvieron viendo con Jaime, me imagino que va a ser más fácil. No es nada del otro mundo, de hecho, pues ya en la etapa estatal ya tenían de este tipo de problemas. Ok, hoy vamos a ver relaciones de masa en las reacciones químicas. Y primero empezamos con la masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica, UMA, así se abrevia. Una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a una doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. O sea, un carbono que tiene 12 neutrones. Y es el isótopo más común. Es importante entender que cuando se dice que la masa atómica del carbono es 12,01 UMA, se hace referencia al valor promedio. Si los átomos de carbono se pudieran examinar en forma individual, se encontraría átomos con masa atómica de exactamente 12 UMA o bien de 13,0033 UMA, pero ninguno de 12,01 UMA, porque hay diferentes isótopos y eso es lo que hace la masa atómica promedio. Y por eso casi por lo general todos los elementos tienen sus decimales en su masa atómica, como el cloro que tiene 35,45 y así. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí la miramos. Sí, Muy bien. Y con esto vamos al mol. En cualquier situación real se manejan muestras macroscópicas que contienen una enorme cantidad de átomos. Por consiguiente, conviene tener una unidad especial para referirnos a una gran cantidad de átomos. Y en este caso, pues es el mol. Como sabemos en el SI, ¿qué es el SI, jóvenes? Muy bien. Se usan diferentes mediciones para medir las unidades, como el metro para longitud, el kilogramo para la masa, pues bien, el mol es la medición para medir la cantidad de sustancias. El mol también es una unidad fundamental. Además, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas u otras partículas. Como átomos hay exactamente en 12 gramos o 0,012 kilogramos el isótopo de carbono 12. Muy bien. Entonces lo que nos dice aquí es que el mol es una unidad de medida y es una unidad fundamental, no es derivada. Así como el kilogramo para la masa, como la longitud, el metro, como la intensidad de luz, ¿cómo es? Que es la candela, que es que tanto alusa una lámpara o algo así, pues. ¿Cuál es otra? Alguien que me ayude. El Kelvin para la temperatura y no me acuerdo cuáles son otras, pero esas son las más comunes, que son fundamentales. Pues el mol es la cantidad de sustancia, esta no la podemos cambiar. Es con lo que los químicos hacemos los cálculos. Relación mol, número de Avogadro. El número real de átomos en 12 gramos de carbono 12 se ha determinado. Uy, ahí, ahí. El número real de átomos en 12 gramos de carbono 12 se ha determinado experimentalmente. Este número se denomina número de Avogadro, Na, que es igual a 6,022 por 10 a la 23. Observe que la masa molar del carbono 12 en gramos es numéricamente igual a su masa atómica expresada en UMA. De igual forma, la masa atómica del sodio Na es
de 22.99 UMA y su masa molar es de 22.99 gramos. La masa atómica del fósforo es de 30.97 UMA y su masa molar es de 30.97 gramos. O sea que la masa molar es igual a la masa atómica, nomás que cambia de UMA, unidades de masa atómica, a gramos, donde ya es en mol. Es lo que nos está queriendo decir. Cuando hagan sus cálculos, si ponen este número así como Na, esto, esto es válido, pues. O también pueden poner todo el número, como quieran. Si intentan dimensionar este número, pues como ven es muy grande. Es la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 y en un mol de cualquier sustancia. Si ven esto, que es notación científica, quiere decir que tiene, de aquí para el punto, tiene 23 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues se me llenaría casi toda la pantalla poniendo ceros. Y si lo quisieran pasar de que un átomo es una canica, creo que se llena el mundo, o sea, el planeta Tierra se llena de canicas, se alcanza a tapizar de canicas, de lo grande que está. Han hecho sus cálculos. El, el científico que lo descubrió, Lavoisier Abogado, no me acuerdo cómo se llama, el abogado, ejerció la abogacía varios años y por eso quedó este nombre. Es un científico italiano. ¿Cómo se ve un mol de diferentes sustancias y por qué? Como sabemos, un mol de sustancia siempre habrá 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas u otras partículas, pero un mol de una sustancia nunca es igual a otro mol de otra sustancia. Varían en sus propiedades, en su tamaño, en su forma, color, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un mol de zinc, un mol de carbono, 12, un mol de magnesio, un mol de cobre, un mol de azufre, un mol de silicio, un mol de plomo, un mol de estaño. Todos estos tienen aproximadamente 6.022 por 10 a la 23. Todos son un mol de cada sustancia. Como pueden ver, ninguna se parece. De hecho, cuando ustedes trabajan con gases, que lo van a ver más adelante, un gas, un mol de un gas siempre son 22.4 litros a presión y temperatura estándar. Pero ya que se alejan de eso, pues no es igual. Y es una propiedad de los gases. No se ven iguales los moles. Ok, ya sabiendo esto, que no son iguales, vamos a lo que sigue. ¿Cómo calcular la masa molar de los compuestos? Ahora que sabemos de dónde viene la masa de los elementos y cuánto vale su peso molar en gramos, cómo calculamos la masa de un compuesto? La respuesta es bastante sencilla, solo tenemos que buscar los elementos del compuesto en la tabla periódica, multiplicar su masa atómica por el número de elementos en el compuesto y sumar estas multiplicaciones. Ejemplo, ¿cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico? Y aquí nomás multiplicamos el 2 que está aquí, que es el que tiene aquí, lo multiplicamos acá, por la masa atómica por la masa molar del hidrógeno, que es 1.007 gramos sobre mol, y sumamos la multiplicación del azufre, que aquí sería 1, también podría no ponerla, pero la puse para que entiendan, que es 32.065 gramos sobre mol, y la del oxígeno, que es 4 por 16 gramos sobre mol. La masa molar, que a veces se pone como una M más torcida, del ácido sulfúrico es 98.079 gramos sobre mol. O sea, que cuando ustedes quieran un mol de ácido sulfúrico y tengan en el caso hipotético que tengan un ácido sulfúrico al 100% de pureza, pues nomás pesan 98.079 gramos. Obviamente que cuando ustedes están en laboratorio no van a tener un ácido sulfúrico que sea 100%, ¿cómo se dice? 100% puro. Normalmente el ácido sulfúrico se maneja con el 90%, con el 80%, y eso cuando ya está
prácticamente uso reactivo, pues cuando no lo han disuelto nada y ahí tienen que hacer cálculos. Pero cuando es normalmente, o sea, en el caso hipotético que fuera el 100%, pues nomás pesarían esto. ¿Me di a entender? Sí, sí. Ok. Si tienen alguna duda, me dicen. Si me pueden hablar mejor, no me escriban por el chat. Casi no lo veo. Ok. Y ahora vamos a pasar a algo más interesante. Conversiones de masa a moles y átomos. Ok. No siempre van a trabajar con un mol exactamente, ni van a trabajar con 2 moles, con 3 moles, no. Van a trabajar con 100 gramos y lo van a pasar a moles, y si se los piden lo van a pasar a átomos. Eso es lo que maneja la Olimpiada. También si se los piden, pues van a sacar otras cosas. Y aquí tenemos un ejemplo. Pero primero nos dice, conociendo la sustancia en la que trabajamos, su porcentaje de pureza, que es lo que le está diciendo, y midiendo su masa, podemos saber el número de átomos presentes, pero más importante, el número de moles. ¿Cómo también podríamos saber el número de moles y de masa si no nos dan, si no midimos su masa, pero sí el volumen? ¿No me entienden? Ok, aquí nos dice que midiendo su masa, pero suponiendo que no tenemos la masa, pero sí tenemos el volumen y tenemos la densidad, podrían saber el número de moles. Con la densidad, sí. Sí, sí, sí. Con la densidad. Y bueno, tenemos el ejemplo. Gabriela se encuentra una muestra de 1 kilogramo de ácido clorhídrico al 37% peso-peso. Si Gabriela quiere realizar un experimento con esta sustancia, ¿cuál es el número de moles y de átomos presentes en la muestra? Lo primero que tenemos que hacer es pasar el kilogramo a gramos. Y como sabemos, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. No tenemos dificultad en esa parte. Pero como este ácido no está al 100%, ni siquiera al 90%, sino al 37%, ¿cuánto ácido tenemos en los 1000 gramos? 37% por 1000 y nos da igual a 370 gramos. Y si calculamos la masa molar del ácido, nomás tenemos que sumar el 35.35 gramos sobre mol más 1.007, que es el del hidrógeno y el del cloro, respectivamente. El cloro 35 y el hidrógeno 1. Y esto nos da igual a 36.45 gramos sobre mol. Ahora sí, pasamos los gramos a moles. Y si tenemos 370 gramos y lo queremos pasar a moles, lo ponemos un mol de ácido clorhídrico arriba, que es lo que queremos obtener, y abajo lo que queremos eliminar, los gramos, 36.45 gramos, nos va a dar igual a 10.148 moles de ácido clorhídrico. Y esa sería nuestra primera respuesta. Y por último, pasamos de moles a número de moléculas, simplemente multiplicando los moles por el número de Avogadro, que es 10.148 moles de ácido clorhídrico por el número, y nos da 6.11 por 10 a la 24 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Tienen alguna duda? No, ¿Seguros? Porque ahorita les puse un ejercicio, sí, algo similar. No igual, pero similar. Y ok, tenemos unos problemas de repaso. Estos problemas, si tienen dudas, los podemos ver. Y si no tienen dudas, los van a hacer solos. Quiero que los hagan ahorita que estamos en videollamada. Quiero que los hagan y
Y al rato les voy a poner una tarea en el Classroom. Y ahí lo van a subir. Lo van a subir junto con otros ejercicios que les puse y otra tarea. ¿Ok? Bueno, si no dicen nada, voy a asumir que si tienen, que no tienen dudas. Y pues como no tienen dudas, supongo que lo pueden hacer de tarea. Entonces vamos a continuar. La verdad está sencillo, nomás lo que estamos haciendo, pero al revés. Ya pueden bajar la mano. Ok, vamos a lo que sigue. Ok. Y lo que sigue son las relaciones estequiométricas. La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química, independientemente de de las unidades utilizadas para los reactivos o productos, sean moles, gramos, litros, para los gases u otras unidades. Para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación utilizamos moles. O sea, como les venía diciendo, los químicos, para saber cuánto producto vamos a tener, pasamos todo a moles y ya después todo lo pasamos a gramos, porque si lo hacemos de otra manera no nos va a dar. No podemos decir, un gramo de esto nos va a dar un gramo de aquello, no. O sea, se podría hacer la conversión, pero no. Lo, lo necesario es pasarlo todo a moles y ya con la estequiometría ver cuánto producto nos va a dar. Este método se denomina método del mol, que significa que los coeficientes estequiométricos en una reacción química se pueden interpretar como el número de moles de cada sustancia. Y aquí tenemos una reacción, que son tres moléculas de hidrógeno, reaccionan con una molécula de nitrógeno, produce fórmula dos moléculas de amoníaco. ¿Alguien sabe para qué sirve el amoníaco? ¿O para... Ujú. ¿Alguien más? ¿Más? Sí. Sí, de hecho aquí en Sinaloa se utiliza mucho. No sé si les ha tocado ver los que viven en ranchos o han ido a ranchos, que hay como unos cilindros, bueno, no cilindros, unos tanques que se llaman nodrizas. Y esas cosas están llenas de amoníaco. De hecho, si la tocas por fuera, está como heladito. No sé si les ha tocado. Y eso se lo echan a la siembra para que se haga más bonito y demás, y muchas cosas. Ese es bueno, es muy, muy, muy helado. Y es tóxico también. Muy tóxico. De hecho, en, en un rancho que está aquí, una vez se tiró un poco de amoníaco y pues llegó a la peste a todas las casas. Huele muy feo, pero te abre mucho los poros de la nariz. Los coeficientes estequiométricos muestran que una molécula de nitrógeno reacciona con tres moléculas de hidrógeno para formar dos moléculas de amoníaco. Y es lo mismo con los moles. Como sabemos que un mol siempre tiene la cantidad de 6,022 por 10 a la 23, es lo mismo. Entonces, si 3 moles de hidrógeno reaccionan con uno de nitrógeno, se forman 2 moles de amoníaco. Y si tuviéramos, no sé, si tuviéramos medio mol de hidrógeno, ¿cuántos moles de nitrógeno tuviéramos? O es más fácil, mejor con el nitrógeno. Si tuviéramos medio mol de nitrógeno, ¿cuántos moles de amoníaco tuviéramos? Sí, ¿no? Un mol. ¿Un mol? Muy bien, eso tuviéramos. Entonces, para esto nos va a ayudar la estequiometría.
Vamos a hacerlo nosotros ahora aquí. Y lo vamos a hacer con este problema. ¿Alguien que lo quiera leer? Bueno, si Gabriela del problema anterior usó la mitad del ácido clorhídrico para producir hidrógeno gaseoso con un exceso de aluminio como lo indica la reacción, ácido clorhídrico más aluminio sólido produce cloruro de aluminio e hidrógeno gaseoso. Recolectándolo en una probeta sumergida en agua donde se introdujo una manguera por donde pasará el gas. ¿Cuántos moles y gramos de hidrógeno gaseoso recolectó? No sé si les ha tocado en laboratorio que normalmente para recoger gases se usa este método, que es tapar el envase, ponerle una manguera y meter una probeta al agua sumergida, meter la manguera y ya conforme se va formando el gas, se va desplazando el agua y es el gas que tenemos. No sé si les ha tocado, a lo mejor a ti, Damaris, o a ti, José Miguel, les ha tocado en el laboratorio hacer eso allá en Culiacán, porque en la prepa, según yo, no se ve estas cosas. Bueno, si estudian IQ, probablemente lo vuelvan a hacer y van a andar ahí quemando cosas. Una vez cuando estábamos en Culiacán, hicimos algo muy similar a esto. Nomás creo que usamos diferentes cosas. No usamos esto ni esto, sino que usamos ácido sulfúrico con sodio, creo que era, y formó mucho hidrógeno. Y, se, y lo hicimos más o menos así, con una manguera y una probeta. Y de ahí lo andamos prendiendo después. Bueno, entonces vamos a hacerlo entre todos. Y para esto voy a ocupar que me ayuden entre todos. Si dice que utilizó la mitad del ácido clorhídrico que encontró y había encontrado 1 kilogramo, ¿cuánto usó? 500 gramos. 500 gramos, ¿verdad? Ok, ya lo tenemos en masa. Y, ok. Pero primero que nada, ¿no notan algo raro en esta reacción? No está balanceada. Tengan cuidado con eso. A veces así les van a poner. ¿Y cómo la balanceamos? Por tanteo. Le vamos a poner un 3 aquí. Y si queda igual, no nos da. A ver si le pongo. No, pero mejor que quede el número entero. Vamos a ponerle un 6 acá. Y le vamos a poner un 3. Aquí un 2. Uy. Aquí un ¿qué? Un 2. ¿Sí está balanceado ahora sí? ¿O todavía no? 6 y 6. 6 y Está 6. balanceado. Y 2 y 2. Muy bien. Ok. Ahora que está balanceada, ya podemos hacer los cálculos, porque antes de eso no puedo. O sea, podemos hacer los cálculos, pero todos los cálculos que hiciéramos iban a estar mal, porque la reacción no estaba balanceada. Siempre para hacer los cálculos tiene que estar la reacción balanceada. Ok, entonces tenemos 500 gramos de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Alguien de los que repiten o alguien que ya sepa que nos vaya diciendo para que participe? Muy bien. Pero primero tenemos que sacar la masa molar. Y va a ser masa molar es igual a 1.007 más 35.45. Es igual a 36.357. Y está. Masa del HCl. Muy bien.
Entonces ahora sí, 500 gramos por La masa del cloro es 35.45, no 35.35. 45. Tienes razón. Y ya nomás aquí lo vamos a pasar a moles. Yo siempre lo hago así. A ver. Que le pongo una fracción arriba. Que le pongo una fracción. Y así lo hago yo. Y abajo le pongo un mol. Y abajo le pongo el peso. Pero para este caso le vamos a poner también que es un mol de ácido clorhídrico. Es la manera que yo lo voy a hacer. La manera que a mí me gusta más, que se ve más bonito. Hay otras maneras, pero creo que no se ve tan bonito. Ahí lo van a considerar ustedes cuando lo hagan. Y para mí es la manera que más entiende. Yo les recomiendo que lo hagan así. Arriba ponemos los moles y abajo ponemos la masa atómica. Digo, la masa molar. Van a ser 36.357. Ah, no, 345.7 gramos. Ahí está. 36. Vamos a corregir porque estábamos mal. Y ya, ok. Hasta este punto tenemos los moles de ácido clorhídrico. Es mitad y mitad. Ah, pero ¿saben qué nos faltó? Que como decía que usó la mitad del ácido clorhídrico, como dice el problema, está al 37%. Entonces tenemos que agarrar esos 500 gramos porque usó la mitad y los tenemos que multiplicar por porcentaje de pureza. Entonces, estos 500 gramos hay que multiplicarlos por el 0.37, porque si no estaríamos diciendo que estaría al 100% puro, cosa que no es verdad. ¿Cuánto les da ahí? 185. Si es que si no, estábamos mal. ¿Alguien sabe, pues bueno, a qué concentración aproximadamente viene el ácido muriático? El ácido de los baños. ¿No saben? No. No. El ácido de los baños viene normalmente al 30, 37, por ahí. Se anda manejando, a veces más bajo. Es muy alto, la verdad. O sea que prácticamente Gabriela se encontró un ácido muriático se encontró un kilogramo de ácido muriático. Así le vamos a poner. Ok. Y como les digo, hasta este punto tenemos moles de ácido clorhídrico. Pero nos pregunta, ¿cuántos moles de hidrógeno gaseoso recolectó? No nos pregunta cuántos de ácido clorhídrico tenemos. Entonces, para pasarlo a moles de hidrógeno gaseoso, tenemos que meter aquí la estequiometría. Ok. Arriba lo que queremos obtener. Y como dice que en la reacción obtenemos 3 moles de hidrógeno gaseoso, arriba va un 3. 3 mol H2. Supongo que esa H es que ese 2 está chiquito. Y abajo lo que tenemos, lo que queremos eliminar. 6 mol de HCl. Ok. Y hasta este punto ya tenemos los moles de hidrógeno. No sé si lo miran. ¿Sí lo miran o no? Sí. Ok. Miren. Entonces, ¿cuántos moles de hidrógeno recolectó?
¿Alguien que me diga? Ok, ya lo saqué yo. Recolectó 2.53 moles de H2. Ok. Y ahora, si quisiéramos sacar los gramos, ¿cómo lo haríamos? Si se supone que... ¿Sí me están entendiendo? ¿O tienen dudas? No, si la andamos, si la estoy entendiendo, te los prometo. Portiguito Maradona. Es que ocupo que participen. Les estoy preguntando para que ustedes participen. Si tienen dudas, pues díganme y las solucionamos. Pero si no tienen dudas, pues participen para saber yo que le están entendiendo así. Esos moles los vamos a multiplicar por la masa atómica del hidrógeno, ¿no? Sí, la masa molar, porque aquí es una molécula, no es un átomo solo. Es una molécula diatómica, se llaman estas. Así como el oxígeno diatómico y el nitrógeno diatómico son moléculas diatómicas. Ok. Una manera sería directamente multiplicar 2.53 por la masa molar, que sería 2.014, ¿verdad? Gramos sobre mol. Ya. Como estos eran moles, se va mol con mol. Y nos da, ¿cuánto nos da ahí? 2.014. 5.1 nos da. 5.1 gramos. Ok. Y otra manera, que también si directamente no les preguntaran cuántos moles, nomás les preguntaran los gramos, lo que yo haría sería agarrar todo esto que hicimos, copiarlo, pegarlo y no terminarlo ahí, sino poner una X y seguir haciendo la cuenta. Y para que en vez que nos dé moles, nos dé los gramos. Y aquí ya nomás pondríamos los gramos que queremos arriba, 2.014 gramos. Y abajo nomás pondríamos un mol de H2. Ok. Y van a ver que nos va a dar exactamente lo mismo. 5.1 gramos. Y ahí está. Esas serían nuestras respuestas. Luego sería la cantidad de hidrógeno que obtuvo. Sería todo. Pero ojo, aquí nomás lo hicimos con el ácido clorhídrico porque nos dice el problema, que está reaccionando con un exceso de aluminio. Aquí nos dice. No siempre están en exceso. Bueno, normalmente uno sí está en exceso que el otro, pero no nos dice. Y nos da nomás ciertos valores y ya con eso debemos de saber cuánto es. Y es lo que se indica acá, que es el reactivo limitante. No siempre las reacciones ocurren en un exceso de un reactivo. Normalmente un reactivo se agota primero que los otros. A este reactivo se le llama reactivo limitante. Y este determina hasta dónde llega la reacción y cuánto producto tendremos. Pero ¿cómo sabemos cuál es el reactivo limitante? Primero pasamos la cantidad de masa que nos dan a cantidad de moles y después de esto dividamos los moles de cada reactivo entre su coeficiente estequiométrico de la reacción ya balanceada. Por último, comparemos los valores y el menor será el reactivo limitante. Y aquí yo lo hice
y les puse esta reacción. Supongamos que se derraman 200 gramos de ácido sulfúrico y quieren utilizarlos con 200 gramos de sosa cáustica o de hidróxido de sodio. ¿Será suficiente hidróxido de sodio para el ácido derramado? ¿Ustedes qué opinan? Y a primera vista, pues no sabemos, y es por eso que hacemos estos cálculos. ¿Cómo se le denomina a estas reacciones? Ya las vimos. De Si tenemos neutralización. tenemos un ácido y una base, nos da una sal y agua. Reacción de neutralización. Entonces, los 200 gramos del ácido, que este es el peso molar del ácido, a ver, luego con un puntero. Este es el peso molar del ácido. Lo dividimos los 200 gramos sobre el peso molar del ácido y lo dividimos entre 1 y nos va a dar 2,04. Y agarramos también los 200 gramos de la sosa, lo dividimos entre su masa molar y lo dividimos entre su coeficiente estequiométrico y nos da 2,49. Si los comparamos, el 2,04 es menor que el 2,49. Por lo tanto, el ácido sulfúrico es el reactivo limitante. Como les digo, esta es la forma en la que yo lo hago. En el Chunk nos vienen otras maneras de hacerlo, pero a mí se me hace la más fácil y la más rápida. Cuando nos preguntan cuál es el reactivo limitante, porque también lo que podríamos hacer es saber, o sea, hacer un procedimiento por separado de cada uno y el que nos dé menos producto, ese va a ser el reactivo limitante, obviamente, pero se me hace más largo y más tardado. Primero me gusta saber cuál es el reactivo limitante y ya sabiendo cuál es el reactivo limitante, ya empezamos a hacer las operaciones. Ok. Y aquí les tengo este ejercicio para que lo hagan ustedes o si tienen dudas lo vamos a hacer nosotros entre todos. La reacción entre el aluminio y el óxido de hierro 3 puede producir temperaturas cercanas a los 3000 grados, que se utilizan para soldar metales. ¿Alguien sabe cómo se le denomina a esta reacción? ¿O De cómo se llama? sustitución. Simple. Sí, pero tiene un nombre más específico cuando hacemos reaccionar un óxido con el aluminio. También es una reacción redox, pero tiene otro nombre más específico. Y les voy a dar una pista. Sale en una serie muy famosa, Es de termita. la reacción termita, exacto. Y como dice, 3000 grados centígrados. Genera mucho calor y derrite los metales. Y aquí nos dice, en un proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido ¿eso? Ferroso, creo que es. Óxido férrico. Calcula la masa en gramos de óxido de aluminio que se formó y la cantidad de reactivo en exceso que se recuperó al completarse la reacción. Ok, ¿lo pueden hacer o tienen alguna duda? Fue suficiente tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene dudas en ese ejercicio? ¿Todos lo pudieron hacer? Sí, todo bien. Ok, levanten la mano los que ya lo terminaron y ya se les hizo fácil. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nomás 6. Los demás no tienen dudas. Por ejemplo, José Alfredo, Jonathan, Jimena, ¿quién más? Amairani, Judith. Si no tienen dudas, para que, porque si tienen dudas, pues lo podemos ver. Pero si no dicen, no sé yo si tienen dudas. Voy a suponer que no, que está muy sencillo el problema. Y ya pasando a esto, nomás les voy a dejar la tarea.